This podcast is offered through the Sacred Community Project, an interspiritual collective working to lower the barriers of access to contemplative and devotional practices. Through the universal teachings of love, service, remembrance, and truth, SCP utilizes modern technology to promote eternal values. Learn more at sacredcommunityproject.org. Ram Ram. This is Sitaram Das, host for today's episode of the SCP podcast. Today, I have a snippet of a really cool conversation. This is a Q&A from the retreat that I did with the rest of Kripa and our dear friend Durga Stef for her community in Mexico. So this was a 5-day silent loving awareness retreat, and every aspect of it, for the morning meditations to the evening kirtans to her yoga classes to the pujas we did, even the Q&As, all of it was centered around deepening ourselves into the heart of loving awareness. And in fact, previously I had posted the meditation that Pavan had done at that retreat, and I did 2 versions of it, one that was English only, and the other had Durga translating into Spanish, because this was for a largely Spanish-speaking audience. So everything that we offered was translated by her. For this, I'm not doing 2 versions because Durga was very much a part of the conversation with us. And so there's not really an easy way to pull that out. So here, this is a conversation that we all had talking about our experiences with Ram Dass. And you could imagine at a loving awareness retreat, and we get asked the question to share a story about our time with Ram Dass. Many of us got quite emotional, and it was just a really powerful moment. So you're going to hear both English and Spanish, but it was my experience listening to it that I myself am not a Spanish speaker. But I didn't find hearing the translations to be distracting at all. And I'm trusting that that is true for people that are primarily Spanish speakers. A few points to note is that there are 2 different sections in this talk where Durga speaks herself for either a minute at a time or 2 minutes at a time, where she's just speaking in Spanish. So if you are an English speaker, don't speak Spanish, just know that after about a minute or 2, the conversation will come back and you can be a part of it again. But altogether, I do think it is worth it to give this a listen. I know that's a strange thing to say because I was a part of the conversation and talk, but the reason why I find it so worthwhile is that we're really just talking about our love for Ram Dass and what he did for us in our lives, and that heart of loving awareness really comes through. And so you can let us know if this resonates for you in the same way. If it does, leaving a review, leaving a star rating on whatever app you listen to this on, it's really helpful. And if you have the means and you feel inspired, tax-deductible donations go a long way into ensuring that we can continue to make free and low-cost offerings such as this. So, something that Hanuman Das, an elder of all of ours, told us. Hanuman Das, un devoto mayor, told us about what Siddhi Ma told him nos dijo lo que Siddhi Ma le dijo about telling stories, de contar historias. Which is that you never tell a story. Nunca cuentas una historia. You share darshan. Estás compartiendo el darshan, la bendición. So if you're going to do it, you got to do it. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer. The story I will tell Historia que les voy a contar is of my
primary one-on-one darshan I had with Ram Dass. Es como de la primaria bendición que yo tuve con Ram Dass. So his house is a split level. Su casa tiene 2 niveles. And right now in my mind, I can remember vividly the steps going up to his room. So I walked up to his room. Entonces camino a su cuarto. And he was there waiting for me and he was in his wheelchair. Y estaba en su silla de ruedas. And I sat down on the couch that was there. Y me senté en el sillón que estaba ahí. The distance we were apart, maybe between me and Hari. La distancia que teníamos era más o menos entre yo y Hari. And it started with me telling him my whole story. Y empezó conmigo diciéndole toda mi historia. Which involved que involucraba my own mental health issues, mis problemas mentales, psychedelic experiences, mis experiencias psicodélicas, and just a really sincere thirst for God. y una sincera sed de Dios. He listened so intensely on what I was saying. Escuchó tan intensamente lo que le decía, So much so that if he couldn't hear a word or if he missed it, tanto que si no podía escuchar una palabra o la perdió, he stopped me to make sure so I could say it again. me detenía para que se la diga otra vez, Because he wanted to hear me clearly. porque me quería escuchar claramente. And then at some point the conversation shifted. Y en un punto la conversación cambió. There was just nothing else for me to say. No había nada más que decir. And he didn't say anything else either. Y ya no dijo nada él. But he was looking at me. Pero me estaba viendo. And his eyes never wavered. Sus ojos nunca se perdieron. And so I looked at him. Y lo vi. I don't know how much time passed. No sé cuánto tiempo pasó. My guess is maybe 20 minutes or so. Puede ser 20 minutos. In that silence. En ese silencio. But what I felt Pero lo arising que sentí, from my being despertando de mi ser, was just pure, unconditional love. fue amor incondicional. And I didn't feel it from him. Y no lo sentí de él. Like it wasn't like I felt like he was loving me. No sentí que él me estaba amando. I felt I was just resting in my own being. Sentí que estaba descansando en mi propio ser. And then the very first words that he spoke Y luego las primeras palabras que él habló were, "You are Jesus and Maharaji." fueron: tú eres Jesús y Maharaji. And in that moment, in that space, Y en ese momento, en ese espacio, I knew that to be totally true. supe que era verdad. And I said to him, Y le dije: "So are you." tú también. What he did for me Lo que hizo para mí is see what was already true era lo que ya era verdad and then to call it out so I could see it too. y lo llamó para que yo lo pueda ver. My story is different than Ram Dass's story, Mi historia es diferente a la de Ram Dass, but that moment is still very much alive in my mind. pero ese momento vive en mi mente. I just love him so much. Lo amo mucho. Yeah. Thank you. Yeah. When somebody gives you that, cuando alguien te da eso, cuando te meten en ese espacio,
¿cómo no vas a amar a esa persona? O sea, es que el agradecimiento cuando te abren ese camino es que es todo en la vida. O sea, ¿qué haríamos sin eso? Entonces se vuelve una devoción muy fuerte, pero no solo a la persona, pero un respeto como a que alguien logró hacerlo. O sea, es que alguien lo logró hacer, se metió en su corazón y entonces nos mete en él. Es como el logro más grande que alguien puede tener. Qué fortunas, ni millonarios, no hay nada. Por eso hay un respeto profundo hacia Ram Dass. Y por eso podemos llorar en un segundo. Y por eso pasamos hasta la 1 de la mañana hablando de esto igual. Igualito. Igualito. Es lo único que hacemos. Es Siddhi Ma y Ram Dass. Y estamos hasta las 2 de la mañana, estamos durmiendo, pero no podemos dejar de hablar de eso porque te regresa a ver que es real. Por eso el satsang es tan importante. El satsang es tan importante. Es tan importante porque aquí se mantiene vivo. Aquí se vuelve real. Nos necesitamos. Thich Nhat Hanh, este gran maestro, el mundo está cambiando. Thich Nhat Hanh dijo, el siguiente gurú, porque todos ustedes quieren ir a buscar un Maharaja India, no se hagan. Pero el siguiente gurú no está en India. El siguiente gurú está en la Sangha. Se los juro. Así lo dijo. Y es real. Es real. Tenemos que empezar a cambiar el modelo de que hay una persona que nos los va a dar. Está aquí, vivo en nosotros, está en la Sangha. Lo pueden sentir, si no, no quisieran más historias. Si no, no les saldrían lágrimas. Es lo real, está en la Sangha, está aquí con nosotros, no necesitan ir a conocer a Ram Dass. Ram Dass está aquí más fuerte que antes. Mucho más. I want to say one more thing. Yeah. Once we catch a glimpse of what is always true, Una vez que descubrimos lo que siempre ha sido real, or even if we just intuit it, aunque lo intuyamos, then practice becomes about remembering. la práctica se vuelve de recordar. And for me, I found it important Y para mí lo encontré importante to see all of the habits of my mind, ver todos los hábitos de mi mente, the clinging that occurs el apego que ocurre that makes it so that I don't remember. Para que no me acuerde. That's what I mean when I say that if this love is always present, Por eso digo que si este amor está siempre presente, it's there even in the midst of our darkest thoughts, está ahí aún en nuestros pensamientos más oscuros, our most extreme pain. el dolor más fuerte. So the practice Y la is práctica remembering. me lo está recordando. Sometimes it feels fake. A veces se siente falso, Sometimes it feels mechanical. a veces se siente mecánico, We keep practicing, pero practica y practica y practica. and then it's there for us in those ripe moments Y luego va a estar para nosotros en esos momentos maduros, when listos, we really hear the name. cuando de verdad escuchamos el nombre. Gracias. Es un proceso. Es que queremos obtener la fruta sin plantar la semilla. O sea, plantamos la semilla, es como, pues, o sea, por eso la práctica, por eso venimos, por eso es darse estos chances, pero no va a suceder en un día. Pero nos tenemos que dar la fuerza para recordar. You guys wanna continue with the stories? Pav or Harry? Who's next? Yeah, I can go next. Okay. Where to start? We're talking a lot about how much love Ram Dass was giving us. Estamos hablando cómo amamos a Ram Dass por lo que nos dio. But something so radical Como algo tan radical was how he let us love him. es que nos dejó a nosotros amarlo a él. There is so much generosity
in receiving love. Hay tanta generosidad en poder recibir amor. And that is so difficult for so many of us. Y eso es muy difícil para muchos de nosotros. And the way he received it wasn't personal. I can't talk. Oh my God. We're all just crying now. Y la manera, can you repeat that, please? He didn't receive the love personally. No recibía el amor personalmente. He met us in love. Nos conocía, nos encontraba en el amor. So our capacity to be love Entonces nuestra capacidad para hacer amor is not just outward no está giving, solo hacia afuera, hacia dar, but also holding. pero también recibiendo, sosteniendo. He let us love him. Nos dejó amarlo. We can allow ourselves to be loved. Poder permitirnos a nosotros mismos ser amor. That is also being love. Eso también es ser amor. All right. I'll follow the theme of not sharing the story of how we met Ram Dass. As some of you may be able to relate to, I, after finding Ram Dass, kind of became obsessed. Again. After meeting after like finding Ram Dass's work, I became, obsessed. Después de conocer el trabajo de Ram Dass me obsesioné. And to be able to actually go to Maui Y poder ir a Maui. It was my dream. Era mi sueño. It changed everything. Que cambió todo. I got to have 2 meetings with him in private. Tuve 2 cosas con él. And during one of them, I said, Ram Dass, all I want to know is if God is real. Le dije, Ram Dass, lo único que sé es que Dios es real. And if I'll ever really know myself. Si alguna vez me conozco a mí mismo. And that hunt previously had taken me to the edge of my own life. Y eso me había llevado al borde de mi vida. And I don't remember if I said it or if either like I have so much longing or no sé si él lo dijo o yo tenía demasiada como if he said deseo that I can see your longing. Que me dijo, yo puedo ver tu, ¿cómo se dice longing? Tu añoranza, tu añoranza.
And for me, that longing and not knowing was a problem. Y para mí saber que esa añoranza no era un problema. And he said to me, Y me dijo, I long that you have longing for a long time. "Mm. Te deseo que tengas añoranza por mucho tiempo." And that's my devotion. What? And that's my devotion. Y esa es mi devoción. He helped me realize that my pain and my longing is my love. Me hizo darme cuenta que esa añoranza es mi amor. And in that longing is where I find God now. Y en esa añoranza es donde encuentro a Dios ahora. And sometimes it feels like the call is unanswered. Y algunas veces parece que no me están respondiendo. But when I'm in truth, Pero cuando veo la verdad, it's all worth it. todo está ahí. And it was real. Y era verdad, es real. I long that you have longing for a long time. Deseo que tengan añoranza por mucho tiempo. And one thing that was a helpful teacher at the end Y una cosa que fue un buen maestro al final was the flip idea fue el cambio en la idea that God has that same level of longing for your return to love. Que Dios tiene esa misma añoranza para que tú regreses ese amor. And just like lovers, Y como amantes, when those two can meet again, cuando se vuelven a juntar, yum, yum, yum. Nos pusieron a llorar, oigan. Eso no me había pasado nunca antes. Longing in the Bhakti tradition is said to be one of the highest, if not the very highest, devotional mood. En el Bhakti se dice que la añoranza es considerado el más alto estado anímico que puedes tener. Esa añoranza es la que los trajo acá seguramente, esa añoranza es la que nos llevó a Ram Dass, esa añoranza a mí me llevó ahorita al board. Fue un día tan loco de añoranza, les juro. El board de directores de Ram Dass ahora fue un día porque yo estaba llorándole a Maharaji en la noche, así de, es que me extraño, necesito a Ram Dass, se había muerto Ram Dass, estaba llore y llore, cantando. Le tuve que llamar a Ramesh porque extrañaba. Y así entré al board porque él me dijo, te estaba pensando en ti, bla, 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 y se empieza a hacer todo en la vida, pero esa añoranza los va a mover de sus asientos a viajar, a buscar, a leer, a hacer práctica, a todo lo que sea en sus vidas. Por eso es el más alto estado anímico. Beautiful. You want to share your story? Do you finish? Have you finished? Can you? So I first found, oh my God. So I found Ram Dass completely on accident. Unlike everybody, clever planning, not me. Yo encontré a Ram Dass por accidente, no como todos, como más listos. Accident. Un accidente. Yeah, I was 18. Tenía 18. I had touched universal love. Había tocado el amor universal. And caught a whiff of that. Había recibido un poquito de eso. Through psychedelic experience. De los psicodélicos.
mushrooms, los hongos and through Sufi practice. y de las prácticas sufi. My grandmother went to a festival of consciousness in 1971 Mi abuela fue a un festival de conciencia en 1971 and found people doing dances of universal peace. y encontró a gente haciendo danzas de paz universal. And she said that she told me that she always felt like she had come from the stars. Y dijo que siempre había sentido que ella venía de las estrellas. And she said, well, sonny boy, Bueno, hijo, it's so much easier to be around plants and animals. es muy fácil estar alrededor de plantas y animales. She was a woman like this. Así era ella. And she said that when she found the dances of universal peace, Y dijo que cuando encontró esas danzas de un amor universal, that paz universal, it just made more sense than anything that she had ever found. le hizo más sentido que nada en su vida. And that's just like circle dance, danza, Y esa es una danza circular you know, which happens all over the world. que pasa alrededor del mundo. And so she started bringing me to Sufi camp. Y me empezó a llevar al campamento de Sufi. And so I'm 18 Pues tengo 18 and I'm leaving my mother's house. y estoy dejando la casa de mi mamá. And one of the things I brought with me was Be Here Now. Y lo que me traje fue el libro de Be Here Now. And I would just read the words and the art. Y leía las palabras en el arte Because it was speaking to my heart. porque me estaban hablando a mi corazón. I didn't read the story. I didn't know who Maharaji was. No leí la historia, no sabía quién era Maharaji. Obviously, Maharaji's idiot from an early age. Obviamente Maharaji era Maharaji's puppet. era un títere de Maharaji desde muy pequeño. There was a page in that book. Hay una página en ese libro, It said, decía, and I saw that place in him which is love, y vi ese lugar en el que era amor, and here we are in love. y aquí estamos en amor. And I thought that that was a woman talking about a man. Y yo pensé que era una mujer hablando de un hombre. But it spoke to my heart as love as a state of being, as a place. Pero habló en mí como el amor, un lugar en mí, no solo una emoción. And I thought that love was an emotion or Yo- romantic feeling. Yo creía que el amor era una emoción o un estado romántico. So I went to Sufi camp with this book, Entonces fui al campamento Sufi con el libro and I met one of Ram Dass's students. y me encontré a un estudiante Ram Dass. I didn't know that he was one of Ram Dass's students at all. No sabía que era un estudiante Ram Dass. And he invited me out to Maui. I took him up as a Sufi teacher. Y me invitó a Maui y lo tomé como un maestro Sufi. His name is Andy Binstock, Se llama Andy or Bodhi B. o Bodhi. Grandissimo hippie. Ujú. But he and Ram Dass worked around death together. Pero Ram Dass y él trabajaron alrededor de la muerte juntos. So Bodhi said to me when I took him as my teacher, Cuando Bodhi lo tomé como mi maestro, he said, "Come out to Maui. Come visit me. I think you'll fall in love." me dijo, ven a Maui a visitarme, te vas a enamorar. And so I went out and I was staying at his house and I was sitting on his couch and reading Be Here Now. Estaba sentado en su casa leyendo Be Here Now. And he said, "Oh, do you like that book?" Y le dijo, ¿te gusta ese libro? And I said, "Yeah." Y le dije, sí, sí. And he said, "Well, do you want to meet the person who wrote it? He lives 15 minutes down the road." Le dijo, ¿quieres conocer a la persona que lo escribió? Vive 15 minutos de aquí. I said, "Wait, one person did this?" Y le dijo, espérate, ¿una persona escribió esto? I said, "Yeah." Le dijo, sí, Vámonos. vámonos. So I got to Ram Dass's house Así que fui a casa de Ram Dass and I walked up the y stairs subí las escaleras. and he was sitting alone in his wheelchair in the living room. Estaba sentando solo en su silla de ruedas en su sala. And I got let in, Y me dejaron entrar. and as soon as I walked in the room, Y cuando entré al cuarto, he probably turned to me and said something like, "Hi."
se volteó y me dijo algo como, hola. And I can't really explain what happened in that moment. No puedo explicar qué pasó. But it was that I could feel it coming off of him. Sentí que venía de él. The air was thick. El aire era grueso. And here's this old man in a wheelchair. Y aquí está este hombre en una silla de ruedas. And I just thought it was so funny. Y yo creí que era muy chistoso. So I started laughing, like Me something empecé a reír. came over me and I started laughing. Me empecé a reír. And he joined me in the laughter. Y se empezó a reír conmigo. Because you see, I left home. I Yo me slept fui de on mi the beaches casa. in Maui. Dormí en las playas de Maui. I had touched something more real than this world. Había tocado algo más real que nada en este mundo. And I wanted it so bad. Y lo quería tan fuerte. And here it was, coming off of another person. Y aquí venía de otra persona. The thoughts coming through were, where have you been? Los pensamientos eran como, ¿dónde estabas? I've been looking for you. I didn't even know you were a person. Te estaba buscando, no sabía que eras una persona. And so we laughed together for 5 minutes or so. Nos reímos juntos como 5 minutos. And then the air lightened Y el aire se hizo más ligero. and the moment changed a bit. Y el momento cambió. And he said, well, what do you love to do? Y le digo, ¿qué amas hacer? And I said, I like to write. Dijo, me gusta escribir. And he said, oh, great. Well, I'll give you a blurb for your book. Le dijo, ok, te voy a dar como un... How do you say blurb? Recommendation. Una recomendación para tu libro. I just thought that was so nice. Yo pensé que eso era increíble. I didn't even have a book. Yo no tenía un libro. And I just knew that being around him was what I wanted to do, and that was where I wanted to be, and I was willing to do anything for that. Y supe que quería estar ahí, que me quería quedar ahí, que haría lo que fuera por estar ahí. And so I did. I left home, Me fui de la casa. and I'm privileged enough to be able to do such a thing, to leave home with just a backpack, and Me fui con un backpack. slept on the beaches. And Dormí en playas. at that point, Sitaram was taking care at the house. Sitaram estaba en casa de Ram Dass. And you were about to leave. You were about to go to India with Jamie. Y se iba a ir a India con su novia. And I was just around. Y yo estaba ahí. And you thought, maybe that guy. Pensaron, él va a poder hacer el trabajo. You know, if none of that happened, Si nada de eso hubiera ocurrido, I wouldn't be here. no estaría aquí. I may not even be alive. Puede ser que no estaría vivo. From what I grew up with, I didn't like myself at all. Como crecí, yo no me quería a mí mismo. I felt so broken Me sentí muy roto and crazy. y loco. And he saw that place in me that is love. Y él vio el lugar en mí donde soy amor. And there we were in love, and here we are in love. Y ahí estábamos en amor y aquí estamos en amor. La cuestión con Ram Dass era que, si se dan cuenta, todos estamos rotos. Si les pregunto a cada uno de ustedes sus historias, todos tenemos traumas, todos estamos rotos. Y lo que pasaba mágico con Ram Dass, a diferencia de un terapeuta, entras y te diagnostica, ¿no? Este es un neurótico, bla, 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 maníaco, depresivo, a ti tu ego, te etiquetan tu ego y eso eres. Y lo que pasaba con Ram Dass, que era muy liberador, era que él podía vernos almas. Entonces trascendía nuestras historias. ¿Y qué importaba quién éramos? Nuestros traumas, ¿ya? Y esa es la magia de conocer alma con alma. Y por eso cuando conocí a este gran psicólogo, es que esto me encanta, porque yo veo a gente privado.
¿no? Y vienen con una cantidad porque ya para que lleguen a mí, ya fueron con varios terapeutas. Entonces vienen conmigo y siempre me acuerdo cuando conozco a alguien en una sesión privada y están tratando de buscar ayuda, me acuerdo perfecto que le dijo, Ram Dass al psicólogo le dijo, cuando entra un paciente a tu consultorio, ¿puedes ver que ya están libres? Es que así puedes conocer a gente realmente, si no, no la puedes conocer. Estás conociendo a su ego, estás conociendo a una personalidad y eso no los va a liberar. Nos liberó porque no nos vio como el niño con el trauma. No éramos eso, nunca fuimos. Nadie. Yo no era la mamá traumada que se iba a divorciar con sus hijos en la ciudad, la pobre. Entonces las historias se hacen ligeras, sus historias se hacen ligeras y tienen espacio para convertirse en lo que verdaderamente son. Cada uno de ustedes. Para eso vinieron al retiro, me imagino. Tomar la probadita y recordarse a través de la práctica que ya son amor. Para eso es el mala. Hasta el perro es parte del retiro. I just wanted to take a moment to say thank you, Ram Dass. Le quiero agradecer a Ram Dass. I wouldn't play music. I wouldn't sing. No cantaría, no tocaría música. I wouldn't have like the best friends in my life. No tendría los mejores amigos de mi vida. You know, we wouldn't have this moment, or at least I wouldn't. No tendríamos este momento. Yeah, so much gratitude. I can't believe it just keeps giving and giving and giving. Muchísima gratitud. No puedo creer que sigue dando y dando y dando. La primera persona que conocí yo, mi historia se la saben por Durga, la historia es tras de mi nombre. Pero yo llegué a casa de Ram Dass en la noche y vengo rota, ¿no? Con mi crisis matrimonial. Entonces te quedas en una casa al lado de la gran casa de Ram Dass. Entonces me despierto a las 4 de la mañana por el jet lag y salgo a caminar y yo lo veo sentado meditando en el techo. Aquí pi. Ay, Dios. Y lo estoy viendo como, ¿es una estatua o es una persona? ¿No? Y me fui a caminar, pero fue la primera persona que vi en el lugar de Ram Dass fue KP. Y por él llegué a India, conocí a Ramgiri, porque por él me empezó a meter historias de Siddhi Ma, como nosotros ahorita ustedes. Él me empezó a decir, es que hay una santa que está viva en India. Y yo, ¿qué? No, yo voy a ir. O sea, me empezó a hablar de ella, no, es que la ves y o sea, aparte como describe las cosas, dije, yo tengo que ir a India. Tú me empujaste a India y Ramesh estaba ahí. O sea, como que todo se conecta, pero thank you. I wouldn't be here either. Okay, do you have any other questions? En tiempos vamos más o menos. Yo creo que nos queda una pregunta más. Si tienen, o nos vamos ya a cenar. Bueno, a break, media hora y a cenar. ¿Qué tal las palomitas buenas? Buenísimo. Acuérdense que están en silencio ustedes, sí. Ya están como... Whatever you want. So generous, Ram Dass. Tan generoso. He said that generosity means giving your best. Generosidad quiere decir dar lo mejor que puedes. True generosity is sharing the best of what you have. Y la verdadera generosidad es compartir lo mejor que tienes. Here it is. Y aquí está. Aquí está.
¿Sí? Están escribiendo. Pues ya ganaron acá, pero la pueden guardar para mañana. Bueno, ahí les va. Cuando tú ya estás en el camino de la búsqueda, del despertar, pero tu pareja no, ya sé que nos dices que al ver tu camino él cambia, pero en la vida diaria la diferencia de rutina lo hace muy difícil. Sí, lo hace muy difícil. Acuérdense que yo veo a la pareja como una oportunidad. Es casi un karma compartido para que se purifiquen ustedes mismos. Entonces, no sé si necesariamente van a estar juntos, sobre todo si empieza a ser tan distante el camino. Ramgiri me decía algo muy cierto y me decía, es como si tuvieras una liga y entonces se puede alargar, pero hasta cierto punto. Entonces, si uno se va para un lado y el otro se va para el otro, se alarga la liga y hay veces que aguanta, dependiendo si uno va aquí, el otro está acá, le jala un poquito más, pero avanza. Se puede sostener. Avanza un poquito más, avanza. Se puede sostener. Avanza un poquito más, no avanza. Avanza un poquito más, no avanza. ¿Y qué va a pasar? Se va a romper. Entonces, a mí se me hizo sincero su enseñanza. Yo creo que la parte importante de las parejas es que yo no creo que todas las parejas se tengan que quedar para siempre, pero lo que sí creo es que si no usan sus parejas para trabajar en ustedes, están desperdiciando una de las mejores oportunidades que tenemos, porque vean todo lo que ha tenido que pasar para que estén con las personas que están, cuánto tiempo, cuánta intimidad, cuántas historias, cuánta crisis, como para que el espejo se vuelva muy, 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 muy claro y yo de verdad pueda trabajar en mí a través de él o ella. Entonces yo no desperdiciaría lo que están viviendo, porque lo que están viviendo es frustración y enojo, porque creen que debería de ser de otra manera su pareja, ¿o no? Esa es la realidad, que yo digo, y a mí me pasó. Adrián lo veía y decía, eres un neandertal. O sea, y yo me quería separar. Cuando yo estaba con Ramgiri, Adrián estaba que sus negocios, que su dinero, que sí, ya saben, lo mismo que todos. Y yo estaba con India, con Ram Dass, y dije, esto no va a funcionar nunca. Nunca. Yo me quería separar y Ramgiri no me dijo, no, lo inteligente de Ramgiri, que fue una fortuna, fue que me dijo, porque los 3 terapeutas que vi me dijeron, ¿qué me dijeron? Sepárate. Pero había algo aquí que decía, sí me separo y luego ¿qué? Porque es un problema. O sea, este problema, a mí, yo sí supe que era algo dentro de mí también. O sea, también le echaba la culpa al neandertal, pero también yo tenía algo que ver. Entonces dije, yo no me quiero quedar con esto. Entonces, Ramgiri, muy inteligente, me dijo, yo no sé si te vas a quedar, pero yo estaba a punto de decir, please, ya. Yo ya no podía ni escuchar cómo tragaba el agua. Yo ya estaba en un nivel que no se cura con cualquier cosa. Y lo inteligente fue que me dijo, te separes o no, da igual. La pregunta es, ¿vas a trabajar en ti o no vas a trabajar en ti? ¿No se acuerdan ese correo que le mandé? Acuérdense ese correo. Yo me estoy quejando con Ramgiri de Shivananda, de Adrián, y me está enseñando a hacer the work, y ahí voy, pero sigo teniendo peleas con Adrián, y una de esas estuvo muy fuerte, y entonces le escribí un correo grande, diciéndole, es que Adrián te voy a enseñar cómo sí es él, y entonces le escribí ejemplos para que viera cómo yo no podía vivir con el neandertal ese. Es que hace y no me ayuda con los niños y no le importa y estás con su celular todo el día. Y entonces me dice, y me contesta un renglón. Durga, para ganarte tu nombre vas a tener que vencer muchos demonios, pero Adrián no es uno de ellos. Más claro ni el agua, oigan. Que Adrián y yo estemos juntos, la verdad no tengo idea qué va a pasar. Si me preguntan ahorita, ahí vamos, bastante bien,
seguimos haciendo the work, no se nos va a quitar. ¿Estaremos juntos toda la vida? No lo sé, yo me quiero ir de retiro en algún punto 100%. Así es mi retiro de silencio, él ya lo sabe, 3 años, 3 días, no sé, yo estoy muy intensa, siempre he sido muy intensa, él no es intenso, sigue sin ser intenso, pero la liga ahorita no soporta, no está tan lejos, no sé qué va a pasar en 30 años, ¿saben? Mi objetivo es llegar a lo más profundo de mi corazón, es lo único que quiero. Yo no sé si ese sea el objetivo de Adrián, pero por ahorita funciona. Pero lo que sí hago todos los días es que cada cosa que me molesta de Adrián, la trabajo, de mis hijas, de mi muchacha, de mi socio, de todo. Entonces ya saben, usen sus relaciones como espejos, porque es lo único que los va a ayudar. Ya no se peleen con la idea de me quedo o no me quedo, cómo le hago para convivir, ¿por qué me está molestando que vea la televisión? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tome chelas y que no quiera meditar? Si yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Eso no quiere decir que me voy a quedar con él el resto de mi vida, pero no debería de tener ningún problema. Entonces, el problema es de ustedes porque quieren que sea diferente, pero no es. Entonces, cuando puedan aceptar y amar a las personas a su alrededor, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué no lo descubren primero? En vez de separarse y estar con esta concesión de ¿qué hago con el neandertal? Quítatelo neandertal tú. ¿Ya vieron de dónde son superficiales ustedes? ¿De dónde son no espirituales? Porque a mí me sorprendió. O sea, yo lo veía como neandertal y luego dije, no, el espiritual es él. Él me acepta más que yo a mí misma. Adrián me acepta muchísimo. Soy mucho más dura que él. Él es mucho más generoso con la gente, puede leer a la gente, es mucho más amable. De repente dije, no, pues mejor, mira, calladita, porque no estoy tan elevada. Entonces se sorprenderían si hacen el trabajo. Como la liga, a veces ustedes creen que van subiendo, pero de repente te jala para abajo y dices, no, como que no estaba ahí. A mí me da mucha humildad. Ya saben que the work es una inquisición. Pero te trae de regreso, te pone los pies en la tierra y te hace dejarte quejar. Por eso yo lo hago, nada más por eso. ¿Les contesté su pregunta? Vámonos a cenar, un break. Nos vemos para cantar.